Buenísimo. Ok, bienvenidos todos. Les voy a pedir, bueno, salvo al Rabefra, que se silencien ustedes, ¿sí? Para después poner el audio. Ustedes se silencian y después, por supuesto, va a haber espacio para preguntas. Vamos a hacer, esta semana comenzamos el mes de Shvat, uno de los meses, que en realidad ese es el mes 11 del calendario hebreo. Y es un mes que no se caracteriza por muchas festividades, salvo una festividad llamada Tu Bishvat. ¿Sí? Tu Bishvat, Tu significa Tet Vav, o sea, día 15. Ustedes saben que los nombres de cómo se cuenta o la forma de contar en hebreo, y especialmente el utilizado para los días o para los versículos bíblicos, se utilizan letras parecido a cómo se contaba con los números romanos, pero acá tenemos de Aleph hasta la Yod, son los 10 números, y después vamos en decenas, Haf, Lamed, Mem, Nun, ¿sí? Y después empezamos con las centenas, Kuf, Rei, Shin, Taf, ¿sí? Hasta 400. Ahora, ¿qué pasa? Para convertir un número compuesto por una decena y una unidad, como es el caso del 15, que se compone con el Yod y con la letra Hei, la Yod vale 10 y la Hei vale 5, son dos letras que se utilizan para el nombre de Dios, y por lo tanto no las ponemos juntas para que no se vaya a entender que estamos escribiendo el nombre de Dios, y las cambiamos. En vez de poner 10 y 5, hacemos una suma diferente y hacemos 9 y 6. Por eso Tet, que vale 9, y Vav, que vale 6. Entonces, Tet Vav es el día 15, y por eso esta festividad se va a llamar Tu Bishvat. ¿Sí? Hecha esta aclaración para este mes que está marcado por la naturaleza, en el hemisferio norte están en invierno, ¿sí? Y estamos justo en el centro del invierno, marca, ¿sí? Una diferencia en los periodos de lluvia, ¿sí? Así que por eso ustedes saben que nuestro calendario está marcado también por la lluvia y por el rocío. Sin embargo, este periodo que corta el invierno, ¿sí? Que corta la lluvia, también es importante, y lo marcamos con esta festividad de Tu Bishvat. Voy a compartir la pantalla, no se asusten que va a estar la pantalla compartida y se va a ver entonces, ¿sí? Un PowerPoint que armamos con el RAW. Bueno, nuestro tema, como ustedes ven, es judaísmo y ecología, como explicó el Rav Dani. Es un tema muy importante porque el problema ecológico en realidad es un problema religioso. Muchas veces nosotros pensamos que la religión o lo espiritual solo tiene lugar en el aspecto del culto, y se reduce al ámbito sinagogal, o también de última podría ser al ámbito de nuestra casa, de nuestro hogar, donde nosotros qué sé yo, hacemos actividades de tipo religioso, cuando rezamos o decimos alguna bendición, o en la sinagoga, cuando se hacen las tareas, las actividades de los servicios religiosos, y en casa cuando, no sé, cuando hacemos el Seder de Pesaj, o cuando hacemos la comida de Shabbat, o cuando encendemos las velas de Hanukkah, en la Hanukkah. Pero pensamos, por otro lado, que, por ejemplo, si hay hambre en el mundo, eso no es un problema religioso; si hay violencia en el mundo, eso no es un problema religioso, espiritual; o si hay destrucción del hábitat donde vivimos, no es un problema religioso, espiritual. Y la verdad que sí, eso también son problemas de tipo religioso, de tipo espiritual, porque tiene que ver con nuestra presencia en el mundo, con la sociedad en la que vivimos, y tiene que ver con nuestra manera de comportarnos en la sociedad.
Por eso una sociedad tremendamente injusta en lo social, en lo económico, o tremendamente destructiva en lo ambiental, en lo ecológico, es un problema que nos atañe a todos y también a las distintas fes, a las distintas creencias, a las distintas religiones. Porque partimos de la idea que Dios, siendo creyentes, colocó en la tierra al ser humano hecho a su imagen y semejanza y lo hizo responsable de la creación. Cuando dice Asher bara Elohim la azot, que Dios creó el mundo para hacer, se refiere para que el hombre lo desarrolle, pero lo desarrolle dentro de parámetros que permitan la subsistencia tanto del ser humano como de las distintas especies animales, vegetales y naturales que hay en el mundo. Y por otro lado, lo colocó en este mundo Dios al ser humano para cuidar y proteger esa creación. Por eso nosotros decimos que es un problema de fe también, es un problema religioso y es un tema espiritual también que tenemos que tener presente. Cómo nosotros nos relacionamos con el hábitat, con el mundo en el que vivimos, cuál debe ser la relación del ser humano con la naturaleza y, por supuesto, la pregunta es, ¿tiene derecho a poner la vida humana y del resto de los seres en peligro por la polución, por lo que es el mal uso del desarrollo de las fuentes que tenemos de materias primas, fuentes naturales? Hay que pensar que a partir de la revolución industrial que se produjo en la segunda mitad del siglo XIX, se produjo realmente un desarrollo extraordinario, pero a la vez un deterioro muy pronunciado que se ha hecho de una manera mucho más violenta del hábitat y del medio ambiente en el que vivimos. Lo que plantea el Rabbi Efraim un poquitito frente a la creación del hombre, cuando le dice, Prurbu umileuet haaretz, o sea, multiplíquense y llenen la tierra de kibshua, que significa y conquistadla, ¿sí? El problema tiene que ver con qué significa principalmente la conquista, ¿sí?, del mundo. La conquista, si tengo una responsabilidad o significa que puedo hacer lo que quiero, ¿no? Esta idea que nos tiene a nosotros con lo que podría ser lo que quiero. De hecho, el hombre fue puesto en el paraíso y también parecía que podía hacer lo que quiera, pero tenía una limitante. Decía, de este árbol no has de comer. Es interesante que a pesar de esta vida paradisíaca, donde se podría hacer de todo, de todas maneras Dios educa al hombre, desde el primer hombre, con determinadas limitantes. No se puede hacer, aunque tuvieras, como decimos acá, chipe libre para hacer lo que quieras, igualmente siempre hay una limitante. Por supuesto que sabemos que la única tarea que había sido dado en el hombre en el paraíso, ¿sí?, era cuidar el jardín. O sea que la primera tarea que se le da al hombre es cuidar el jardín. Si nos saca del Gan Eden y nos pone en el mundo, el gran jardín, que es el mundo, también tenemos que cuidarlo. La contaminación ambiental, en definitiva, no es un fenómeno nuevo en la historia de la humanidad. El hombre desde siempre ha utilizado los recursos naturales en forma abusiva e indiscriminada, sin medir las consecuencias ecológicas de esta degradación. Parte de eso también lo podríamos ver en el devenir del texto bíblico, cuando la primera vez que el texto bíblico habla sobre lo que nosotros llamaríamos la tecné, ¿sí?, el concepto de la tecnología, que es cuando el hombre, ¿sí?, va caminando desde Oriente, ¿sí?, y se encuentra en este lugar que finalmente va a ser llamado Babel, dice que transforma, y este poder de transformación de el barro en ladrillos, poder construir, hace que Dios tenga que bajar e intervenir en la naturaleza y dice, no, esto, lo que están haciendo no es muy bueno, porque podrían, y es interesante, en la Torre de Babel dice, podrían ponerse de acuerdo y llegar a hacer lo que quieran, ¿no? Entonces, es interesante que Dios limita nuestra capacidad tecnológica porque tiene o iría en contra de esta posibilidad de difundirnos en el mundo, ¿sí?, de una forma ordenada, sin dañarlo, y que la técnica no nos permita destruirlo, ¿sí? Pero tenemos que ser conscientes que en los últimos años la preocupación fundamental del ser humano
se ha centrado en este fenómeno que día a día deteriora nuestra calidad de vida y se ha convencido de que su espíritu no puede desarrollarse en una atmósfera viciada. Un medio ambiente sano y natural y equilibrado es un imperativo de vida y una condición indiscutible para nuestra salud psicofísica. Bueno, con respecto a esos primeros capítulos de la Torá, de Bereshit, en donde se nos habla de justamente lo que comentó el Rav Dani, haciendo referencia a que Dios dio Pru, Urbu, Umilú, Etaaretz, Bekipshua, que creced, multiplicaos y conquistad la tierra, llenadla y conquistarla. El tema es cómo conquistarla, qué significa eso. Y entonces el Midrash, que nos trae sin lugar a duda enseñanzas muy significativas y profundas y que tiene que ver fundamentalmente con enseñanza de tipo moral que acompañan el texto, porque el texto bíblico y en particular los primeros capítulos, más que tratar de entenderlos literalmente qué significó la creación, porque, y ponerla en oposición a lo que puede decir la ciencia, hay que tomarlo más especialmente por las enseñanzas significativas y los mensajes que encontramos en cada una de las palabras y los textos que allí aparecen. Y el Midrash nos ayuda en ese aprendizaje. Y allí dice que en el momento que terminó Dios la creación del primer humano, de Adán, acá no se refiere a un hombre o a una mujer, se refiere al ser humano como tal, sin distinción de género, lo levantó por encima de los árboles del Gan Eden y le dijo: mira mi trabajo, qué bueno que es. Recuerden que cada vez que Dios, cada día iba la creación, decía, y fue todo muy bueno. Vayar Elohim Kitov, y vio Dios que era bueno. ¿Y qué le dijo? No destruyas este mundo ni lo corrompas, porque si lo haces, no existirá nadie para enderezarlo cuando tú desaparezcas. Lógicamente, el mundo, en la medida que se corrompe, se destruye, nos afecta a todos, y al afectarnos a todos va a significar que somos nosotros los primeros perjudicados. Es como que nosotros, nadie quisiera destruir su casa, romper su casa, y por lo tanto el mundo, debemos entender, es nuestro lugar, nuestra casa grande, nuestra gran vivienda, y en la medida que nosotros lo destruyamos, y nosotros mismos, nos significa que estamos adelantando o acercando nuestra desaparición, y somos nosotros los únicos que, así como lo destruimos, podemos parar eso, detener eso y reconstruir ese mundo. Pero en el momento que nosotros no estemos más, ya no va a haber nadie que pueda remediar eso. Y ese es el mensaje que nos deja el Midrash de Rabá de Kohelet. Las fuentes La fuente, judías, sí, sí. las fuentes judías se originaron en un contexto muy distinto al actual, pero siguen teniendo vigencia para enfrentar los grandes retos ecológicos que hoy por hoy se le presentan a la humanidad. De acuerdo al texto bíblico, la tierra no le fue concedida al hombre para que se adueñara de ella, sino para que actuara como su guardián. ¿Sí? Esto significa mantenerla, preservarla en beneficio propio y de las generaciones venideras, ya que, en general, la mente y el espíritu del hombre también están sujetos a la influencia ambiental. Y por eso, uno de los deberes prioritarios es la protección del ambiente natural. ¿Sí? Entonces, esta idea, poquito para cerrar esta primera parte, trabajarlo y cuidarlo, que dice en Génesis 2:15, se refiere principalmente, o es entendido por nuestros sabios, como una idea de generar un ambiente natural que sea adecuado para que el ser humano se desarrolle. Y ojo, una de las cosas importantes para entender también es que uno a veces pensaría que uno se va a desarrollar en el Gan Eden, ¿no? O sea, que Dios creó el Gan Eden como el ideal donde deberíamos ir. Sin embargo, en varias oportunidades dentro del texto bíblico, nos va a explicar Dios que
la gran ventaja de Eretz Israel, que muchas veces ustedes saben que aparece como Eretz Zabat Halabut Bash, una tierra que emana leche y miel, pero que en realidad era una tierra árida, era una tierra compleja que dependía de las lluvias, iba a terminar diciendo la Torá que la gran ventaja de la tierra de Israel es que no es como Egipto. ¿Se acuerdan que en Egipto salía el río, ¿sí? El Nilo, y invadía todo, llenaba su limo y quedaba toda la tierra fértil? Y un ciclo que se repetía y finalmente, aún en las épocas de escasez de comida en la tierra de Israel, ¿sí? Como leíamos las semanas pasadas, hace 2 semanas en la Torá, ¿sí? Llegaban a Egipto y siempre había comida. O sea, la gran ventaja de la tierra de Israel es que no se da esta característica, sino que la gran característica es que siempre estamos mirando al cielo y esperando la bendición divina. No los tenés puestos, ya no. Uno tengo puesto, el otro. Cuidado de las plantas y los árboles. La Torá contiene diversos preceptos tendientes a regular la relación armónica entre el hombre y la naturaleza, ¿sí? Y cuando entréis a la tierra y plantéis cualquier fruto o cualquier árbol frutal, habréis de alejar como incircunciso a su fruto. 3 años serán para vosotros alejados, no se habrá de comer. Al 4.º año todo su fruto será consagrado en alabanzas al Creador, y al 5.º año comeréis su fruto. O sea, hay que dar un espacio para que se puedan desarrollar los árboles frutales, y hay que dejar los primeros años para que estos frutos puedan desarrollarse. Generalmente los frutos de los primeros años no son los mejores, y entonces hay que esperar que eso se desarrolle. Los sabios infieren de estos versículos bíblicos que al consagrarse los frutos a Dios, esos adquieren una proyección y un valor especiales. Así equiparan el cuidado del árbol del que depende la vida del hombre con la devoción al Todopoderoso. Los árboles hay que cuidarlos, hay que protegerlos, lo mismo que toda la vegetación. Posteriormente, en la halajá, que es toda la legislación que es obligatoria para el judío, conjunto de leyes orales, el Talmud, la Torah Shebe'al-Peh, se amplía la prohibición en lo que se refiere a destruir árboles por falta de riego, y nuestro conocido Maimónides, el gran posek, el gran alajista, especialmente del mundo sefaradí, en el siglo XII reafirma esta postura y sostiene que aquel que corta un árbol frutal en todo lugar se equivoca. Esto lo vamos a ver después, también ampliado con respecto a situaciones de guerra o de conflicto. También en la Torá aparece esta preocupación de no cortar árboles, incluso en situaciones muy exigentes o necesarias, y en particular nos referimos a árboles frutales, porque la idea está mencionado, la idea de que el ser, ya en los primeros versículos de Bereshit, de Génesis, el ser humano recibió de Dios el préstamo, digamos, que a la vez nosotros lo tenemos prestado de nuestros descendientes, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de lo que es el mundo, el hábitat, la tierra. Hay una serie de versículos que aparecen en Teilim, en los Salmos. Allí dice, Ashamaim, Shamaim, la Adonai, los cielos son los cielos de Dios, Ve'aretz Natan libnei Adam, y la tierra se la dio al ser humano. Pero en otro lugar dice, la Adonai Haaretz Loa, de Dios es la tierra y todo lo que hay en ella. Entonces, pregunta, parece que hay una contradicción. En un lado dice que a Haaretz, la tierra la dio al ser humano, y en otro dice, la de Dios es la tierra y todo lo que hay en ella. Y en realidad es que el creador, Dios, es el dueño de la tierra, pero a la vez nos la dio a nosotros para que la trabajemos, para que la desarrollemos, pero cuidándola, protegiéndola. Los árboles ocupan un lugar importante, la vegetación, y sabemos perfectamente la importancia que tiene y el descuido que tenemos los seres humanos. Hoy día estamos viendo lo que pasa con los incendios forestales, muchos de ellos probablemente intencionales, y la despreocupación de muchos seres humanos de lo que es su mundo, su vida, el mundo ecológico que lo rodea.
Muy bien, entre las reglas, ¿sí? Que nosotros teníamos la primera regla, tenemos la idea de la orla, cómo cuidamos los árboles frutales, y por supuesto también cómo cuidamos sus frutos, un poquito contestando a esta contradicción que nos hablaba Efraín, de a quién le pertenece cuando se planta un árbol y empieza a dar sus frutos los primeros 3 años. Es interesante porque los primeros 3 años la fruta cae, no se puede cosechar, no se puede comer esa fruta, cae, o sea que vuelve a dar los nutrientes que sacó de la tierra, los vuelve a dar a la tierra. Y por otro lado, el 4 año se llevaba al templo y recién al 5.º año uno podría hacer usufructo. O sea, tras a veces esperar mucho tiempo hasta que crece el árbol, da sus frutos, ¿sí? El contenerse, hay una idea de lo que significa la contención. Generalmente nosotros exaltamos, ¿sí? La idea de, llega la festividad de Shavuot y decimos, uy, esta es la fiesta de las primicias, los primeros frutos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, los primeros frutos de cada año, pero imagínense los primeros frutos del árbol, o sea, cuando plantaste un árbol y empieza a crecer, bueno, aquellos que le gusta más, digamos, el tema de plantar, a veces dice, prenderá, no prenderá, dará, estará en buena tierra, podrá dar frutos, y tienen los primeros frutos y uno lo primero que hace es contenerse. 3 años hay que contenerse de comer e inclusive todavía ni siquiera de poder entregar eso en la antigüedad como ofrenda al templo, ¿no? Entonces, hay un concepto de contención con respecto a nuestra necesidad y nuestras ganas frente al respeto por la naturaleza. Primero se pone el respeto por la naturaleza, inclusive después viene el agradecimiento. En ese caso, la Shemitá o año sabático también es bien interesante. Dice que la tierra deberá observar un periodo de descanso sabático consagrado. 6 años podrás sembrar tu campo y 6 años podarás tu viñedo y recogerás tu fruto, pero el 7.º tendrá descanso absoluto, será Shabbat para Dios. ¿Sí? Esta idea de la Shemitá o año sabático es una idea fuerza dentro del texto en su gran contexto. Hay un contexto que, por supuesto, tiene que ver con lo agrícola y el contexto del cuidado de la tierra. Recuerden ustedes que de acuerdo a las leyes agrícolas de la Torá, no estaba permitida la rotación de cultivos. O sea, que cuando alguien estaba sembrando determinado cultivo, esta tierra no es que se cambia el cultivo y que puede recuperar los nutrientes, también la tierra tiene que descansar. ¿Por qué? Porque la sobreexplotación le quita, ¿sí?, su posibilidad de darle crecimiento a el resto de las cosechas y las siembras, por un lado. Lo segundo, podríamos hablar que hay también cierta ecología social, o sea, porque además en el año sabático se daba que esa tierra te seguía dando algunos frutos, ¿sí?, que habían sido sembrados en años anteriores y que crecían de forma solo. Pero ahí tú no eras dueño de tu campo, sino que cualquiera podría entrar a tu campo y tomar y comer esos frutos. Lo que indica es que si a ti te va bien, ¿sí?, en vez de que el resto envidie y dice, ojalá que le vaya mal, dice, uy, qué bueno, si a él le va bien, en el 7.º año por lo menos vamos a ir todos a comer a la parcelita de Efraín, ¿no? Que le fue bien y que le llovió y que cumple las mitzvot. Entonces vamos a ir todos a comer, ¿sí?, a la parcelita de Efraín, que la de él produce lo mejor de lo mejor. Esta idea de poder nutrirse y que al otro le vaya bien, nos va bien a todos. Además, el agregado de nuestro jajamim es que obviamente el viento transporta también las buenas semillas y por lo tanto si a otro le va bien, va a arrastrar las semillas de esos buenos frutos, también las va a sembrar a llegar a tu campo. Esta idea de influir en el otro relacionado con la Shemitá. Y para cerrar un poquito de la Shemitá, es tan importante el concepto de Shemitá que en la Torá dice que si Dios le dice al pueblo, ok, ustedes no quieren cumplir la Shemitá, no quieren dejar descansar la tierra, no la dejen descansar. Entonces la tierra los va a expulsar a ustedes y va a descansar de ustedes. Interesante que el primer exilio del pueblo de Israel, el exilio babilónico, se relaciona, nuestros sabios lo relacionan, un exilio de 50 años,
lo relacionan con 350 años previos de no cumplir el sabático. O sea, ¿qué dicen? ¿Por qué fue exiliado el pueblo de Israel a Babilonia? ¿Por qué? Porque no había cumplido, no había dejado descansar la tierra, entonces la tierra de Israel los expulsó, descansó 50 años y pudieron regresar. Esta idea yo no quiero llevarlo a una visión apocalíptica, ¿no? De que si nosotros nos dejamos descansar la tierra, ¿sí? Esta visión de que nos vamos a tener que tomar los cohetes, ¿sí? Las naves espaciales, ir vaya a saber a dónde, hasta que podamos regresar a un país, a un mundo que sea habitable. Y esto lo podemos ver en la literatura, en las películas infantiles como Wall-E, ¿sí? Podemos verlo interesantemente, esto que se repite una y otra vez, donde nosotros tenemos que exiliarnos. ¿Por qué? Porque no dejamos, no respetamos los tiempos de la tierra. Aunque la Torá no lo especifica, las leyes relativas al año sabático, el dejar de sembrar la tierra durante 12 meses cada 7 años, tiene la finalidad principal de cuidar la fertilidad de la tierra, ya que ésta debe reposar de la labor del hombre. 6 años habrás de sembrar tu campo, 6 años habrás de podar tu viña y recogerás el producto de la tierra. Y en el año séptimo de descanso y reposo será para la tierra Shabbat ante Dios. Tu campo no habrás de sembrar y tu viña no habrás de podar. Eso aparece en el texto de Levítico y es interesante que así como hay un Shabbat una vez a la semana para el ser humano, también hay un Shabbat cada 7 años para la tierra. La tierra también tiene derecho a descansar, no puede ser sobreexplotada porque de alguna manera la sobreexplotación significará que en algún momento esa tierra dejará de producir lo necesario y no podrá satisfacer las necesidades del hombre, de los animales. Es interesante mencionar que esta idea que mencionó Raf Dani antes acerca del exilio motivado por el incumplimiento de los años de Shemitah, se relaciona también con la idea que aparece en varias ocasiones en la Torá de que los pueblos que habitaban la tierra de Israel previamente fueron vomitados de alguna manera por la tierra, por no cumplir las normas morales y éticas y por su inmoralidad, fueron vomitados. Y de alguna manera, si tú no cumples lo que yo te ordeno en cuanto al cuidado y a las mitzvot, vas a ser también vomitado, como fueron los pueblos anteriores. Y esto podría aplicarse también a toda la humanidad. Si tú no cumples con normas mínimas para cuidar la naturaleza, la tierra te va a vomitar, o sea, la tierra se va a desprender de ti. Este precepto, el que mencioné recién antes, que leí acerca de la Shemitah, es complementado con un pasaje con implicaciones sociales, o sea, la idea era que toda la persona podía recoger lo que naturalmente producía la tierra en ese año, en el que se indica que los frutos del séptimo año deben ser para los necesitados, o sea, los frutos que naturalmente crecían sin que haya sido sembrado y que permitían a la gente necesitada entrar a todos los campos y recoger lo necesario. Y este concepto de Shemitah se complementa con el de Yobel, que es el concepto conocido como jubileo. Nosotros hoy en día mucho se usa la expresión jubileo para referirse a determinados aniversarios en distintas fechas, pero la verdad es que el jubileo bíblico original era el año 50, en donde luego de 7 años de Shemitah, 7 periodos de Shemitah, el año 50, venía el 49 y el 50, o sea, había 2 años de descanso de la tierra, no deberán sembrar ni cosechar, es sagrado para ustedes, y también había todo un sistema de vuelta a los originales propietarios, porque de alguna manera la tierra no era a perpetuidad posesión de nadie. Y esa es la idea que hay también detrás de este concepto del jubileo. Una de las cosas que nosotros también podemos aprender de este sistema, bien nos explicaba el Rabbi Efraim acerca de esta idea, Shabbat y año sabático.
Sí, fíjense que entre las fiestas de Pesaj y Shavuot, que eran las fiestas de la cosecha, donde el ser humano estaba muy en conexión con la naturaleza, mantienen los mismos tiempos. 7 semanas de 7 días y el día 50 tiene que ver con la libertad, ¿sí? Y con la entrega de la Torá y de la ley, o sea, salís con normas. Entonces, nosotros aprendemos de esto macro en la antigüedad. Si bien la Torá nos relata que la gente vivía cientos de años, o por lo menos nuestros patriarcas más de 100 años, Moshe es el único que vive 120 años, después de eso nunca nos volvimos a acercar a esos números, ¿sí? Entonces, la idea es que 50 años era mucho, ¿sí? Entonces, gente podía haber 1, 2 jubileos, ¿sí? Se tenía que dar por contento. Esta idea de aprender de estos sistemas tan macro, tan largos en el tiempo, era complejo, y tenemos una posibilidad en nuestra tradición de aprendizaje también desde algo más anual, más en el ciclo anual y de lo cotidiano. O sea, aquí, así como hay un Shabbat para los seres humanos, hay un Shabbat para la tierra. ¿Ok? Quiere decir que nosotros aprendemos sobre la tierra y también aprendemos para los seres humanos. Hay un concepto importante que aparece dentro del texto bíblico, también con el respecto del cuidado de la naturaleza, que es el concepto de Tzar Baalei Haim, o sufrimiento de los animales. ¿Sí? De hecho, algo tan importante relacionado a esto lo vemos en el cuarto mandamiento, ¿sí? El correspondiente a Shabbat, que dice que en Shabbat deben descansar tu buey, tu burro, cualquier animal, ¿sí? Así que todos tienen, ¿sí? Tienen que descansar, pero inclusive todos los animales, ¿sí? Los animales, especialmente aquellos animales de trabajo. O sea, y esto es interesante. Podríamos decir que tiene como que es un Shabbat general para la humanidad, o que esto podría tener implicancias con respecto a hacer trabajar a otro por ti. O sea, yo no trabajo, pero trabaja mi burro o trabaja mis animales. Sin embargo, aquí hablan de descanso, ¿no? Quiere decir que los animales también merecen un descanso. Volvemos a estos primeros versículos del Génesis, donde dice, conquistad la tierra, ¿sí? Hacerme cargo de toda la creación, pero con el respeto, así como debería respetar a las personas y debería respetar mi propia libertad, también tengo que respetar la de los animales y no causarles un sufrimiento. Este es el término tsar, ¿sí? Donde viene la palabra tsure, ¿sí? Tsar, dolor, cansancio, problemática, a los Baalei Haim, a los seres vivos. Pero además, hay más disposiciones bíblicas en cuanto a la preocupación y al cuidado de los animales. Encontramos en la Parashá Ki Teitzei, que tiene tiene un conjunto, una miscelánea de leyes y mitzvot y disposiciones, es la que tiene más mitzvot de todas las parashot de la Torá, y dice, no harás una yunta de un toro y un asno. Obviamente el sufrimiento del animal más débil no puede empujar o tener la fuerza del otro, entonces no se puede hacer sufrir al animal, ¿sí? No le pongas bozal a tu toro mientras trilla, hay que permitir que el animal pueda comer. Es decir, son todas disposiciones que son principios. El Tzar Baalei Haim es un principio de los que aparecen diversas menciones particulares en la Torá, pero detrás de eso no es que uno dice, bueno, no tengo que arar una yunta de un toro y un asno, pero sí puedo arar un toro con una ovejita y juntos. No. Estos son principios que se deben aplicar a todos los animales. Un animal más fuerte, más poderoso, no puede estar en la misma tarea junto con otro que no va a tener la posibilidad o la fuerza para estar en una situación de equilibrio con el otro animal. Lo mismo, los animales cuando están trabajando tienen que tener la posibilidad de alimentarse y no dejarlos sin sustento. Estos son principios que se aplican en general a todo lo que es la relación con los animales. Ustedes saben que en Shabbat, lo que mencionamos antes de comer uno, tiene la obligación de alimentar primero a sus animales. No es porque es Shabbat, entonces, bueno, que
yo no trabajo y tampoco me preocupo de los animales, él tampoco trabaja, pero que se arregle solo. No, es obligación del propietario primero darle de comer al animal, aun cuando sea Shabbat, y luego preocuparse de sus necesidades. De manera que el animal, hay una preocupación por el animal, no es abandonado absolutamente, ni tampoco es solamente una carga de un bien para trabajar y usarlo solamente en tareas necesarias para el humano, sino que debe haber una preocupación por él y siempre estar presente el concepto ese de Tzar Baalei Haim, del sufrimiento, del dolor, de la preocupación por los animales. Esto es algo que recién en el ser humano llega hoy en día a desarrollarse, esta preocupación. Pensemos que hace décadas casi no había preocupación por los animales, no había ninguna legislación que protegiera a los animales y no se veía ni siquiera desde el punto de vista ético que no debía sufrir un animal. Y es una concepción que aparece recién de manera expandida entre los seres humanos en las últimas décadas. Sí, la idea es esta idea de las leyes, digamos, con lo que se llama contra el maltrato animal. Pero es interesante que también la Torá pone en paralelo las relaciones humanas en este sentido. O sea, tenemos el paralelo entre no le pongas bozal a tu Torá mientras trilla, donde dice la Torá que cuando alguien está trabajando, un trabajador que está cosechando uvas, puede comer las uvas mientras cosecha. Engorda, pero puede, ¿sí? Y es interesante que no se puede llevar en el bolsillo, pero sí puede comer mientras está sacando. O sea, esta idea donde aprendemos de uno para el otro. Y cuando también decimos que no harás yunta de un toro con un asno, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros comparamos, decimos, ¿por qué tú no puedes hacer si tu hermano lo pudo hacer? O a nuestros alumnos, ¿por qué todos no hacen como Pedrito, que él hace tan bien las cosas, ¿no? O a veces con trabajadores, donde uno en realidad lo que hace es poner a competir a gente que no puede competir. Es interesante que tenemos muchísimo para aprender de la naturaleza, pero también aprender de este trato que la Torá lo pone siempre como paralelo, ¿sí? Dentro de estas leyes de Tzar Baalei Haim, y es interesante que hace un ratito nosotros, el Rabbi Efraim decía del sufrimiento de los animales, ¿no? Y esto es interesante, uno podría discutir muchísimo cuál es el concepto del sufrimiento de los animales, cuando en realidad la Torá en cierto momento, ustedes saben que las mitzvot de Bnei Noach, estas 7 leyes que se le da a Noé, en la cual se permite, hay un permiso para comer carne, para comer animales, pero no comer su sangre. ¿Sí? Es cierto, al animal hay que matarlo, digamos, para comerlo hay que matarlo porque la Torá prohíbe, y esto es importante. ¿Sí? Uno cuando encuentra leyes dentro de Kashrut que dice que no se puede comer un miembro de un animal vivo, ¿sí? Uno dice, ¿a quién se le ocurriría? O sea, si uno le pide a cualquier niñito que dibuje un pollo, ¿sí? Nadie va a dibujar un pollito amarillito, van a dibujar un pollo al horno, porque eso dan las estadísticas, digamos. La gente va, compra al supermercado, compra una parte y ni siquiera sabe dónde está el resto. Antiguamente, que no existía freezer, probablemente la gente decía, voy a hacer que dure más la carne. Entonces, probablemente podría tener la idea de su propio beneficio cortar en pedacitos. Bueno, algo que sería horrible. Pero, entre comillas, desde el vamos hay una norma ética, pero obviamente el permiso de comer carne, a pesar de que el ideal planteado en la creación de Adán y Javá parecería ser un hombre vegetariano, la Torá, por lo menos las leyes de Kashrut, marcan, te vas a comer un animal, cómelo, pero trátalo con respeto y con dignidad a entre comillas, ya a esa vida con un recurso. No comas la sangre, no te comas en pedacitos un animal vivo, matarlo de una forma donde sufra lo menos posible, ¿sí? Entonces, estas leyes de Kashrut van un paso más, si bien hay algunas sociedades en este marco de las leyes y del legislar lo que significa el sufrimiento animal, hay algunas sociedades hoy en día que ponen en tela de juicio, ¿sí?, las reglas de Kashrut.
Y esto significa porque algunas sociedades pueden pensar que son violentas o que en realidad hacen sufrir el animal. Es importante que nosotros tenemos que reconocer que constantemente Kashrut no es algo cerrado, sino que la misma Kashrut ha ido evolucionando durante el tiempo para cumplir cada vez con normas que sean más éticas. En efecto, hoy en día se habla de incluso un concepto que se llama eco-kasher, digamos, que es kasher desde el punto de vista ecológico, por el respeto que hay, y no solo el respeto hacia la naturaleza o hacia la manera en que se trabaja en un determinado lugar, en el respeto que hay hacia los trabajadores que elaboran en una determinada planta. Todo eso significa que el concepto de kashrut está en expansión. O sea, no es solamente que este producto no tiene ninguna grasa prohibida, ningún aceite prohibido, ningún elemento que nosotros desde el punto de vista alimenticio no podemos comer, ningún bicho, ningún insecto, sino que también hay una como especie de expansión de la idea de que kasher no es solo el producto, sino cómo se fabricó el producto, cómo se llegó a eso, cuáles son las normas que rigieron la fabricación y la producción y las materias primas con que se llega. Todo eso significa el concepto de eco-kasher, ¿sí? Junto con las leyes de Kashrut también hay otras menciones, como mencionó la manera con que son sacrificados los animales. Para ellos están todas las leyes de Shejitá, que son las disposiciones para que el animal tenga el menor dolor, el menor sufrimiento al ser faenado, sacrificado. En el judaísmo la caza deportiva o la pesca no son bien vistos, no están permitidos. Uno caza animales simplemente para, no como un deporte, sino para alimentación. Lo mismo que la pesca no es algo que el judaísmo aliente ni apruebe. Y también hay disposiciones éticas, como no degollar en un mismo día a la madre y a su hijo, de tal manera que no haya una búsqueda de terminar con una determinada especie, ¿sí? Los animales solamente pueden ser sacrificados en el caso que fueran una plaga y que realmente significara algo peligroso para el hábitat o el ser humano, o cuando se quiere uno alimentar, si no, no hay motivo para sacrificar animales, porque sí, digamos. Vamos a seguir, y relacionado con esto hay una mención en el libro de Yoná, el famoso Yoná, que es uno de los libros de los Nevi'im, de los Treyazar, de los 12 profetas menores, o más pequeños. Es un texto que nosotros conocemos bien porque se lee como Haftará en la lectura de la tarde de Yom Kippur, y allí hacia el final del libro, Yoná es un profeta que tiene una misión que Dios le encarga, que es ir a profetizar a Nínive, una ciudad que no era judía, una ciudad siria, y Yoná no quiere cumplir esa misión, se escapa, se toma un barco, se va, se produce una tormenta, es echado al agua, un pez grande lo salva, lo traga, él implora a Dios y entonces el pez lo escupe de alguna manera, y finalmente él retorna y cumple, va a hacer la misión que le dio Dios, misión universal, universalista, el mensaje de que tiene que ir a predicar a Nínive para que la gente haga teshuvá, y en el caso que haga teshuvá no destruirá la ciudad. Yoná no estaba muy conforme con eso. Hay que pensar que tiempo después Nínive, capital de Asiria, iba a significar la destrucción del reino de Israel, y entonces eso era algo que ya preveía Yoná. Entonces finalmente la población efectivamente hace teshuvá y Dios decide no castigarlos. Yoná se molesta por eso, y entonces él se va a una pequeña cerro para ver lo que va a suceder, se construye una pequeña cabaña, y Dios le hace crecer un ricino, un árbol de ricino que lo protege del sol, del calor, y luego Dios destruye al día siguiente, dura un día este ricino, lo seca, y entonces Yoná está muy triste, muy dolorido,
muy molesto por esto que hizo Dios, junto con la salvación de Nínive, y entonces Dios le explica que este ricino, este árbol, era en realidad un ejemplo, una parábola. Tú tienes lástima, le dice Dios, de un ricino por el que nada te fatigaste, que no hiciste crecer, que una noche fue y otra feneció, y yo no tendré, yo Dios, no tendré lástima de Nínive, la gran ciudad en donde hay más de 120.000 personas. Fíjense lo que dice, y una gran cantidad de animales. O sea, Dios mismo está preocupado cómo va a destruir una ciudad con tantos habitantes y con tantos animales. Es decir, hay una preocupación también por los animales. Todo esto entra dentro del concepto del Tsar Balei Jaim, de la preocupación por los animales. En el otro concepto, que podríamos decir que esta es la mitzvah más utilizada para referirnos al tema de kashrut, perdón, al tema de ecología, es el concepto de Bal Tashhit. Bal Tashhit significa principalmente, esto es algo muy judaico, no desperdicies, ¿sí? O sea, no destruyas porque sí. Pero la idea del Bal Tashhit es en realidad no vayas a sobrepasarte, ¿sí? Deshaciéndote de las cosas, ¿sí? Por tu necesidad. Y se basa principalmente en esta ley de Dvarim, del Deuteronomio, donde dice, si al atacar una ciudad tienes que sitiarla por mucho tiempo, no destruirás su arbolado con hacha, te alimentarás de él sin talarlo. ¿Son acaso hombres los árboles del campo para que los trates como a los sitiados? O sea, es interesante. Pone al árbol frutal por encima del ser humano. Dice, no te va a atacar, al contrario, o sea, el árbol te va a dar, lo único que te va a dar es sombra, fruto, te va a dar todo lo bueno. O sea, y es interesante como que el texto de Barim pondera por encima del hombre que podría llegar a tener un interés de lastimarte, cuando, obviamente cuando estás en una guerra, pero el árbol nunca te va a hacer daño. Entonces, al contrario, dice, no lo trates como un hombre, ¿sí? No estés a la defensiva, sino al contrario. Tú eres el que tiene que protegerlo y tú, ¿sí? Tienes el derecho y la posibilidad de nutrirte de él, pero tienes que cuidarlo aún que pudieras sentir que te puedes nutrir o utilizarlo para lo que quieras. Relacionado con esto, está prohibido cambiar el curso de un río para evitar que los árboles se sequen. Hay que pensar que todas estas ideas de que hoy en día surgen acerca de cuando se construyen centrales eléctricas, represas, o cuando hay necesidad de hacer una autopista, un nuevo camino, y que hoy en día las comunidades se manifiestan y hacen recursos de protección, y hay tribunales de medio ambiente, tribunales ambientales, y hay todo un protocolo y toda una temática acerca de lo que se puede o no se puede hacer en un nuevo proyecto, en una nueva construcción, y que en el que intervienen temas como un curso de un río que puede afectar una determinada región, ya está previsto en el texto bíblico. Está prohibido también dar a los animales agua posiblemente dañina para beber. Bueno, esto también tiene que ver con el tema mencionado anteriormente acerca de los animales. Pero todo esto está, fíjense, previsto, ya mencionado y anticipado en textos de la Torá o de la ley oral de las fuentes tradicionales del pueblo judío. Sí, podríamos decir que solo en esto solo habría un pequeño, digamos, sesgo, ¿sí? En la pregunta sobre el tema de la manipulación genética de los animales para tu beneficio, como es el caso de nuestro patriarca Jacob. ¿Se acuerdan que hacía trampitas para que salgan con manchas o salgan lisos? No, esto es interesante, si para propio beneficio podría, entre comillas, llegar a manipularlos genéticamente, donde el texto va a terminar diciendo de que Dios ayuda para que vaya, para que tengan manchitas o para que sean lisos, pero en realidad tiene que ver más con el conocimiento. El Midrash va a decir que la preocupación por los animales, por ejemplo en el caso de Moshe, que es buscando una ovejita perdida, o sea, la idea es
la preocupación por los animales le permite ver la zarza ardiente. O sea, lo que te permite ver a Dios es el cuidado, es el perseguir, es el cuidar inclusive al animal más débil. No solamente está ¿sí? prohibido destruir árboles frutales, sino quebrar vasijas, rasgar ropa, demoler una casa, secar una fuente o desperdiciar comida sin motivo alguno. Esto lo dice Rambam en el Yad HaHazakah, en el Mishneh Torah, o sea, tanto la propiedad ajena como la propiedad propia, ¿no? Entonces, y esto es la idea de que el Baal Tashit es muy amplio, o sea, no puedo quebrar porque sí. Esta idea de tirar, ¿sí? Los conceptos de acumular basura, ¿sí? Algo que hemos hecho tantas veces nosotros, la idea de acumular constantemente basura, es un elemento muy complejo para nosotros. Hace un par de años nos dimos cuenta, por ejemplo, salíamos cuando nos podíamos juntar sábados a la mañana, ¿sí? Ya volverán buenas épocas, y nos juntamos y decíamos, terminamos de estudiar la Torá y hacíamos un kiddush y sacábamos una bolsa enorme llena de basura después del kiddush, ¿sí? Y nos dimos cuenta de que finalmente uno acumula basura, entonces rompe, tira, desperdicia, no se puede, ya, y esto ya lo dicen todas nuestras fuentes, inclusive Maimónides hace casi 1000 años. Los sabios del Talmud se preocupaban por el daño que los seres humanos pudieran ocasionar a su hábitat y por las consecuencias que esto acarrearía. Los tribunales rabínicos protegían la vida ciudadana y supeditaban los intereses particulares a los del grupo. Por ello establecieron una serie de normas para la convivencia urbana que limitaba la existencia de diversas industrias cerca de la ciudad, como los graneros, ya que el polvo se esparcía por toda la zona, o los mataderos y los cementerios para evitar el mal olor. Este es un tema que nos atañe hoy día, Freirina, un matadero que queda cerca de una casa o de una población, un vertedero, nadie quiere tener un vertedero cerca de su casa. Los sabios, esto ya es algo que estaba mencionado por los sabios judíos, los sabios del Talmud. Los sabios judíos también trataron de alejar el humo de las ciudades, por lo que establecieron la prohibición de levantar en Jerusalén hornos para la producción de cal o usos propios de la alfarería. El Talmud justifica esta prohibición porque la producción de hollín, de acuerdo con los comentaristas bíblicos, ennegrece las paredes y produce un daño tal que no existe posibilidad de que alguien se habitúe a él. Estos son verdades que nosotros vimos y vivimos a diario y que nos preocupan. Sí, aquí en Santiago también, que entra polvo por todos lados y que está muy complicado, ¿sí? Uno nunca se cansa de sacar, ¿sí? Sin embargo, y esto, ustedes saben que los Kohanim, ¿sí? No importa que tenían una de las tradiciones más elevadas, ¿sí? Tenían que tomar la escoba y barrer también las cenizas que quedaban, ¿sí? No importa qué elevado, ¿sí? Qué elevado sea tu puesto, también hay que animarse a tomar la escoba y a barrer también para poder tener un espacio limpio y digno. Para esto, ¿sí? El agua, como vimos y dijimos antes, nuestros rezos por las lluvias, por el rocío, lo importante que es para la tradición judía, pero el cuidado del agua, y especialmente el agua potable, era fundamental. En la antigua Yehudá, el agua potable escaseaba, por lo que las autoridades rabínicas también consideraron pertinente legislar sobre ella. Distintos pasajes en el Talmud se refieren a la contaminación del agua. Dice, en cualquier pozo cuyas aguas estén destinadas solo a beberlas, está prohibido todo tipo de lavado. O sea, no puedo, ¿sí? beber de un lugar donde me dedico al baño. Asimismo, se prohíbe beber agua estancada o contaminada y no se aconseja erigir un pozo de aguas negras cerca de uno de agua potable. O sea, esta idea que ya sabían, nuestros jajamim decían, inclusive salían de campamento, esto aparece en la Torá, cuando salían de campamento a la guerra había que llevar una estaquita, ¿sí? en el cinturón para salir a hacer las necesidades fuera, taparla, ¿sí? que no nos encontremos con nada suyo. Imagínense los conocimientos y el cuidado que tenían que estas napas,
¿sí? no se cruzaran y por supuesto no se contaminaban. El lavado de los pozos no debía realizarse en invierno, sino en época de lluvias, ¿sí? La Mishnah advierte que hay que evitar la contaminación de los suelos a través de la filtración de los desechos industriales, ¿sí? En general provenientes de las aguas con que se trabajaba el vino, material frecuentemente utilizado en la antigüedad. Fíjense que nosotros hoy en día incorporamos dentro de lo que es lo ecológico también, todo lo que tiene que ver con los ruidos. Hoy en día que tanto nos afectan los ruidos molestos y que nos preocupan en los edificios, en los condominios, en toda época de celebraciones o fiestas que se hacen y que tanto nos afectan. Esto está mencionado y considerado en la misma legislación. Dentro de la legislación talmúdica también se le otorga un lugar importante al problema del ruido. Los damnificados estaban facultados para llevar ante un tribunal rabínico a los causantes de los ruidos molestos. Fíjense, al, al consejo del edificio. Maimónides, filósofo, mencionamos, gran alajista, gran filósofo, dictaminó que el ruido es tan molesto como el humo o el polvo, por lo que se permite oponerse al establecimiento de un negocio que provocará mucho ruido. El ruido también hoy en día se mide, los decibeles, hasta cuánto puede afectar los ruidos en la calle, las ciudades, especialmente las ciudades muy populosas, que generan tanto ruido y que tanto nos afecta. El ruido era también una preocupación en nuestros antiguos posquín, exégetas y alajistas. Sí, de hecho hablamos de contaminación lumínica, de contaminación auditiva, o sea, estos términos se fueron ampliando, pero ya estaban en nuestras fuentes. Obviamente no había luces tan fuertes en la antigüedad, pero obviamente sí estas contaminaciones. Con respecto a las zonas verdes y la idea de tener pulmones como una necesidad, la preservación de estos espacios verdes o parques dentro de las zonas urbanas o sus cercanías también fue fuente de preocupación judaica. En la Torá encontramos el ejemplo más antiguo de lo que hoy llamamos la planificación urbana. ¿Sí? En el libro de Bemidbar se da la orden para que los miembros de la tribu de Leví reciban 48 ciudades con sus ejidos. ¿Qué era el ejido? Era una especie de parque público que estaba alrededor de la ciudad. Y esto era para embellecer a la ciudad y no se podía construir allí una casa y no se plantara un viñedo ni se sembrara. O sea, pura y exclusivamente pulmón. Esto estaba afuera. Y es interesante notar que dentro de las reglas de Shabbat está permitido alejarse de la ciudad 2000 amot, ¿sí? La distancia del ejido, que era lo que tenía. Lo que implica que probablemente la concepción de este concepto de descanso sabático en un sentido de goce con la vida, el esparcimiento al aire libre, el contacto con la naturaleza, el poder, el encuentro con Dios a través de la tefilá en la sinagoga, pero también con gozar y compartir con la naturaleza. ¿Ok? Esto es un poquitito la idea que nosotros tenemos para por supuesto, establecer este concepto principal de todos los cuidados. ¿Sí? Aprendimos un poquitito las leyes de Shemitah, la ley de Orlá, las leyes de Bal Tashhit, las leyes de Kashrut y en realidad todos los midrashim y los edictos rabínicos que propenden a no solamente un cuidado de la naturaleza, sino a poder comprometerse y compartir con ella, ¿sí? Sin dañarla y respetándola. Bueno, ahora entramos ya en lo que tiene que ver con este mes que hemos comenzado y con la celebración por la que estamos desarrollando estas actividades, que es Tu Ishvat. Ustedes saben que hay un tratado, un Masejet, del Talmud que se llama Rosh Hashanah. Y cuando uno pregunta a cualquiera, ¿cuándo es Rosh Hashanah?, uno inmediatamente se refiere lógicamente a el 1 de Tishrei, el 1 y 2 de Tishrei, que es el Rosh Hashanah que nosotros celebramos, el Año Nuevo, en donde
rezamos, vamos a la sinagoga, comemos la manzana con miel, pedimos por un año bueno, es el Yom Adin, el día del juicio, en la época de la Teshuvá, del retorno, del arrepentimiento, pero la verdad que en el tratado de Rosh Hashanah comienza, lo primero que dice es que hay Arba Rosh Hashanah, hay 4 Rosh Hashanah, digamos, hay 4 años nuevos. Uno es el primero de Nisan, que es el año nuevo de los reyes y las fiestas. Cuando un rey comenzaba su monarquía, su dinastía, entonces él a reinar, entonces a partir de esa fecha ya se contaba, cuando pasaba esa fecha ya estaba en un segundo año de su reinado. El primero de Elul es el año nuevo para el diezmo del ganado y tiene que ver fundamentalmente con lo fiscal, digamos, con los pagos de los impuestos, como el año nuevo del fisco. El primero de Tishrei, el que nosotros conocemos, es el año nuevo, el cómputo de los años, los jubileos, seguramente la Shmitot, es el año nuevo donde contamos los años y que el que hoy nosotros llamamos Rosh Hashanah. Y finalmente tenemos el primero de Shvat en relación con los árboles, según Beit Shammai, la escuela de Shammai, mientras que Beit Hillel, la escuela de Hillel, los seguidores de Hillel, dicen que es el 15 de Shvat, que es el año nuevo de los árboles, o Rosh Hashanah Lailanot en hebreo, o Tu Bishvat, como explicó al principio de este shiur el Rav Dani, cuando dijo que es Tetu, Tetvav, es 9 más 6, forman el número 15, que es el 15 de Shvat, y la tradición dejó que fuera la escuela de Hillel la que prevaleciera, y por lo tanto celebramos el 15 de Shvat, el año nuevo de los árboles. Esta es un poquito la razón por la cual empezamos ahora a estudiar sobre la ecología, ¿sí? Para estar bien, ¿sí? En esta posición de estar bien con la escuela de Shammai y con la de Hillel. Empezamos cerquita de Rosh Hodeshvat, ya comprometernos con la naturaleza. ¿Te parece, Efraín, que dejemos espacio para preguntas? ¿Sí? Bueno, me parece, sí. Y dejamos, Sí. por supuesto, invitados a todos los dejamos invitados para poder tener y para poder acompañarnos en las próximas actividades. Si Dios quiere, vamos a hacer nuestro Seder de Tu Bishvat, es un Seder místico donde los sabios compararon a este día, ¿sí? El árbol está comparado en la naturaleza y el árbol principalmente están comparados por nuestros textos con el ser humano, con el hombre. Y por eso hay un Seder místico muy, muy lindo para Tu Bishvat, que lo vamos a tener el día miércoles 27 de enero. Un ratito antes vamos a tener una actividad junto con las comunidades hermanas, la embajadora de Israel, ¿sí? Y por supuesto después vamos a tener nuestro Seder místico, para los cuales en esta semana les vamos a mandar el Seder, el librito del Seder para que lo puedan seguir, y las indicaciones de cuáles son las frutas y frutos que tienen que compartir y que comprar. Y para el día jueves, si el aforo, si las medidas sanitarias lo permiten, para los más jóvenes o los que se animen, los que estén en buen estado físico, vamos a hacer un trekking con la distancia necesaria y todo, y vamos a conectarnos con la naturaleza de verdad, a hacer un cerro, y por supuesto, como todos los años, antes del Kabbalat Shabbat, el día viernes 29, vamos a plantar algo en nuestra comunidad. Así que vamos a abrir el espacio para preguntas. Aquel que quiera preguntar solamente tiene que levantar la mano. Sarita. Hola, ¿cómo están? Hola, Boker Tov. Hola. Boker Tov, muy interesante, me encantó todo lo que presentaron. Tengo 2 preguntas. La primera, ¿cómo se reemplaza hoy en día el 4º año de vida del árbol? Porque es, antes, digamos, se ofrendaba para Dios, por lo que entendí, los frutos. Me imagino que habría que regalarlos. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es en relación al año sabático. ¿Se refiere el año sabático exclusivamente a los árboles que están bajo tu propiedad, plantados por ti? Porque ¿qué pasa con los árboles que están
en terrenos públicos, en la calle, en el fondo, eleva a la categoría, a una categoría muy especial a la vegetación, a los árboles, porque implica llevar una hoja de vida de cada uno. Entonces, ¿qué pasa con lo que está plantado, con los árboles que están en las calles? Se supone que los árboles que están en mi vereda me corresponderían a mí, pero ¿qué pasa con lo que está en los parques? Bien. Esa es Rápidamente. Hay que entender que las reglas de Shemitah se refieren a Eretz Israel, a los frutos de Eretz Israel. Porque alguien podría decir, bueno, y entonces, si yo tengo que ir, me voy a Israel en un año sabático, pues está marcado cuál es año sabático, y me voy, ¿sí? Si ustedes van al mercado Mahané Yehuda, por ejemplo, en Jerusalén, la fruta que van a comprar ahí es importada, no es de Israel. exclusivamente relacionado a Israel el año sabático. Eso no lo sabía. Son para la fruta de Eretz Israel. Ahora, ok. Generalmente hay algo muy interesante con respecto a lo que vos decís, el espacio privado y público, ¿sí? Porque hay un midrash muy interesante que aparece en el Talmud, donde va una persona, cuenta en un maasé que va una persona, ¿sí? Y ve a un señor sacando basura de su terreno y tirándola para afuera, ¿no? Y este señor pasa, ¿sí? Pasa por la calle y le pregunta a este hombre, dice, ¿por qué tiras, ¿sí?, basura de un lugar que no te pertenece a un lugar que sí te pertenece? El hombre lo mira con cara de loco y sigue sacando la basura. Pasado el tiempo, vende su casa y un día caminando por la calle se tropieza con la basura que había encontrado, que había tirado él. Entonces entendió, el espacio público a veces no es de nadie, entonces tiro las cosas y no me molesta. O el otro concepto es que el espacio público es de todos. El espacio público es el que te pertenece. Por lo tanto, este es un espacio público que nos pertenecía. Parte de la respuesta podría estar, o podríamos aprender ciertas... la idea es poder derivar de esto lo que decíamos antes con respecto a qué es lo público, qué es lo privado, y también con la idea de que todos puedan hacer usufructo en un año sabático, como todos podemos hacer usufructo, ¿no? Tener espacios que sean públicos donde la gente pudiera ir y nutrirse y sacar. Y si tenés un árbol frutal en la calle, podríamos sacar todos una frutita de ahí, comértela. Son preguntas que es interesante que se podrían desarrollar, ¿sí? Pero no hay una legislación concreta aún, por lo menos, pero sí son para trabajar, para tomar principios. ¿Y el cuarto año de vida del árbol? Fuera de la tierra de Israel no hay problema, pero hay mucha gente que le corta a los niñitos el pelo, ya que como no hay, muchas veces no teníamos tierra, ¿sí? El cuerpo era la propia tierra. Entonces tomaron la tradición de cortarte cuando cumplían 3 años, entraban al cuarto, le cortan el pelito a los chicos para el Ag BaOmer, ¿sí? En base a esta tradición de Orlá. ¿Y existe alguna instrucción de cuando uno planta un árbol, si tiene que plantarlo de a pares o únicos? Porque ayer yo dije voy a plantar un palto y me dijeron tienes que plantar 2 porque tiene que ser macho y hembra. Entonces en realidad me quedé plop. A ver, solo dos explicaciones. Ayer no era buen día para plantar porque era Shabbat. No, yo hice la pregunta, ayer no, pero es una pregunta que hice. A ver, el palto tiene una característica, hay palto macho y palto hembra, ¿sí? Ok. Pero es una característica del palto, ¿sí? No de la naturaleza. La mayoría, y una de las cosas que dice también en Bereshit Aleph, es que justamente cuando Dios crea los árboles que tienen simiente y que dan frutos según su simiente, que tienen en él macho y hembra. Pero el palto es una excepción a eso, debe haber algún otro. Pero el palto es una excepción. Uno podría preguntar por qué, porque todas estas disposiciones son aplicables a la tierra de Israel. Entonces uno podría decir por qué solo a la tierra de Israel, por qué no se le aplicó al pueblo judío en todo lugar. Bueno, hay que pensar que la Torá le está hablando a un pueblo que vivía solamente en la tierra de Israel, que no se había ido a ningún otro lado y que después, en la mayoría de los casos, no desarrolló tareas
agrícolas en otros lados fuera de la tierra de Israel. Por lo tanto, no tenía mucho sentido que le hablara a que en todos lados, o sea, las disposiciones de la ley agrícola son básicamente de aplicación en la tierra de Israel. Y hoy en día se han vuelto, desde el momento que el pueblo judío volvió a vivir en la tierra de Israel, se aplican allí esas disposiciones. ¿Sí? Muchas gracias. Francine. Eu estuve justamente um ano em Israel em que havia o ano da Shemitah. Então, tenho duas perguntas. A partir de quando se cuenta o ano zero de Shemitah? E outra coisa também que quero contar, que quando havia uma grande discussão de que era, se Israel naquela época que não era, porque segundo os bairros era assim, se podia usar Shemitah y no, porque era de Israel de aquella época o no. Eso es. Bueno, el año cero es desde el momento que entraron a la tierra prometida y habían recibido, a partir de ahí empezaron a contar. El momento que entraron es después que entró Yoshua con su pueblo y conquistó, demoró hasta que se conquistó toda la tierra, y a partir de ahí se empezaron a aplicar esas disposiciones, pero por supuesto, como dijo el Rav Dani, parece que no siempre lo aplicaron y que en muchas ocasiones no lo hicieron, y de alguna manera también recibieron simbólicamente, hay un castigo por eso. El primer exilio parece que tuvo que ver con ese no cumplir, entre otras cosas, las Shmitot. Y es cierto, como tiene que ser la tierra de Israel, hay una discusión qué zonas eran bíblicamente Israel y qué territorio no. Entonces, dependiendo de eso es si se aplica esa ley o no. Es cierto, entonces hay que ver qué era, y en ese caso hay discusiones entre los rabinos hoy en día respecto a cuál territorio corresponde aplicar en el día de hoy la condición de parte de la tierra de Israel. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hoy Martín. se importa y se exporta. Claro. Alguien dijo, bueno, en el mercado, en Jerusalén, todo está importado en el día, en fin, en ese año sabático. ¿Y qué se hacía en los tiempos bíblicos? ¿Maná? No. A ver, lo que No explica se podía sembrar, no se podía, entonces se comía de lo que había quedado de cosechas anteriores. Se esperaba que las últimas cosechas antes haya sido buena y hubiera sobrado, y aparte de lo que crecía espontáneamente. Claro, esto, a ver, inclusive imagínate que la exacerbación de esto aparece con, a ver, el concepto de bendición dice, Beajaltem yashan noyan. O sea, ahora, a lo largo del texto bíblico hay determinados elementos que tienen que ver con cambios, ¿no? Y con cambios en lo que se va produciendo. Si bien originalmente nuestros patriarcas eran nómades y eran pastores, después al convertirse en agricultores, pueden empezar a copiar esto que podríamos decir, el relato bíblico lo hace rápidamente, muy rápidamente en Egipto, donde pueden acopiar en los espacios, y nuevamente son 7 años de abundancia y 7 años en Egipto, ¿no? Y 7 años de... Pero la idea es que empiezan a copiar, esto permite guardar para la época, ¿sí? Para el año sabático. O sea, yo podría guardar y podríamos decir que hay una idea de un concepto de ahorro y no de estar comiendo siempre cosas fresquitas, ¿sí? Por eso tanta masa en la tradición judía. Pero esta idea era de que había un concepto de que si yo plantaba, de todas maneras, lo que solo producía la tierra, eso podía ir a tomarlo. Y además que pudiera tomarlo y pudiera tomarlo a mi campo, al campo de al lado, era todo de todos. Todo era un gran espacio público, no había un espacio privado, ¿sí? en este concepto. Por lo tanto, no se concebía que se trajera o que se importara fruta, verdura u otras cosas, sino que tenía principalmente que ver con poder acopiar para ese año que la tierra descanse. Era complejo, también hay que entender por qué le costó tanto al pueblo de Israel cumplir con esta mitzvah. Y lo más complejo aún era el año del jubileo, que no nos queda tampoco tan claro cómo era el jubileo,
porque dice 49 años, el 49 era sabático, y el 50, o sea, se me producían desde el 48, tenía que tener una producción suficiente para el 49, para el 50, y como no podía hacer en el 50, tampoco podía sembrar, me tenía que durar hasta el 51. O sea, necesitaba una bendición enorme, ¿no? Entonces, y Dios decía, no se preocupen, ¿sí? Dios proveerá. ¿No? Hay un concepto de confianza, ¿no? Nosotros, pero esto es lo que pasa cuando uno le dice a alguien, bueno, ¿por qué no vienes, ¿sí? ¿Por qué no, ese día no cierras el negocio y vienes a Shabbat? No, porque seguro el Shabbat va a entrar ese cliente que me va a hacer la compra del año, ¿no? Entonces, esta idea que a nosotros nos cuesta a veces entender de que a veces esta restricción para poder disfrutar uno y disfrutar adelante, ¿no? Es interesante que el tema del año sabático, y con esto cierro un poquitito, se plantea en Israel, por ejemplo, todos los docentes y muchas instituciones tienen un año sabático donde el séptimo año dejan su tarea, ¿sí? Y se dedican a estudiar, a hacer una maestría, a especialización. Entonces se van renovando, porque hay que reconocer que hay un desgaste propio, y en cualquier tarea hay un desgaste propio a la tarea cotidiana, y que necesitan renovarse y tener nuevas energías. Entonces es muy, muy interesante que eso sucede. O sea, lo han transportado este elemento que tiene que ver con la naturaleza a la ecología humana, ¿no? Yo quería terminar con un relato que me parece que es muy significativo, que tiene que ver con un personaje del Talmud que se llamaba Joni Ameagel, que es Joni, sería Joni el deambulador, que era un personaje que aparece en distintos relatos en el Talmud y que era preguntón, sería Joni el preguntón. Y él ve como un hombre estaba caminando y ve a un hombre que está plantando un algarrobo. Y entonces le pregunta, le dice, ¿estás plantando un algarrobo? Pero ¿cuánto demorará en dar su fruto? Entonces el hombre le dice, unos 70 años, el algarrobo demora mucho en dar frutos. Y entonces Joni le dice, ¿pero cómo? ¿Tú no vas a comer ya los frutos de este árbol, ni tampoco tus hijos? Y entonces el hombre le contestó, cuando yo llegué al mundo, había algarrobos plantados de los que pude yo comer sus frutos, y estoy plantando para que cuando mi nieto esté naciendo, o cuando sean las próximas generaciones, nazcan, tengan también algarrobos como yo lo tuve en su momento. Con eso lo que quiere decirnos es que nosotros estamos construyendo no solo el mundo en el que vivimos a través de nuestros actos y nuestras conductas, sino también el mundo que van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos y generaciones posteriores. Por lo tanto, debemos preocuparnos por el mundo en el que vivimos, el hábitat que tenemos, y no solo por nosotros, sino por el futuro. Muy bien, antes de terminar, primero agradecerles a todos la participación. Sabemos que domingo es un día familiar, pero bueno, quisimos aprovechar este día que estamos todos en casa y si estamos encerrados, por lo menos pensar y hablar de la naturaleza y cómo tenemos que cuidarla. Si llegaron tarde a la clase, la vamos a subir enseguida a YouTube y a Facebook para que la puedan ver completa, o si se les ocurran más preguntas para poder hacerlas en la semana. Y por supuesto que también se suscriban al YouTube y al Facebook para poder tener la información y las clases y poder ver. Y si quieren poner sus comentarios o algo les interesa, bienvenidos. Este es un mes, traten de, yo sé que no es época acá para plantar, pero al igual que este hombre que vio Joni, igual podemos plantar alguna semillita, vamos a plantar algo, y siempre es una linda oportunidad para poder decir, bueno, aporto algo, ¿sí? Rápidamente, Israel es el único país que fue el que creó la primera ONG, cuyo único objetivo era plantar árboles, que es el Keren Kayemet, asociación que existe hasta hoy. Israel es el único país que cada año va superando la cantidad de árboles en vez de disminuir. O sea, podríamos decir que hay una cantidad de elementos que están en nuestra tradición
que Max. nos aportan y nos guían en ese sentido. Así que desearles a todos que tengan un muy lindo día, un muy lindo mes de Shvat. Conéctense con la naturaleza y, si Dios quiere, nos estamos viendo para el Seder de Tu Bishvat. Chao, Muchas los gracias. dejamos ir a almorzar Gracias, que tranquilos. estén bien. Gracias. Gracias. Chao, Buena chao. semana. Chao, Boker Tov. Chao, chao, Boker Tov. Chao, gracias.